Aquí estoy nuevamente. Gracias por contar con tu sintonía, gracias por escuchar este espacio. Y ahora quiero topar un tema que me interesa saber, por supuesto, quién es o quién fue el cantautor de música protesta Víctor Jara. Víctor Jara, la Corte Suprema de Chile, sentenció de manera definitiva a 7 ex militares que asesinaron a este cantautor, a quien mataron 5 días después de aquel golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Si tú estuviste en esa época, cuéntame cómo fue tu experiencia. Me encantaría saber de fuente directa, de pronto, cómo fue esa barbarie. Víctor Jara solo vivió 40 años, imagínate, pero en este tiempo se convirtió en un símbolo de la violencia de los derechos humanos y de lo que se cuenta que fue el golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet en Chile en 1973. Imagínate, mucho antes de que yo nazca, tuvieron que pasar 50 años después para que la justicia chilena, imagínate, finalmente dicte una sentencia en contra de los 7 ex militares involucrados en este fatídico hecho. La resolución de la Corte Suprema de Chile se dio a conocer el día 28 de agosto del presente año. Con ella los ex militares, que en la actualidad tienen entre 73 y 85 años, recibieron una condena de 25 años de prisión. Les va a faltar vida para cumplir esta condena. Esta era pues la opción de última instancia judicial que tenían los sentenciados, luego de que en el año 2022 la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile fallara en su contra. Uno de los sentenciados, que se suicidó al día siguiente, el martes 29 de agosto, Hernán Soto, fue hallado sin vida cuando la policía fue a buscarlo a su domicilio para llevárselo a prisión. Soto, junto a otros exmilitares, fue sentenciado en primera instancia por la justicia chilena en julio del 2018. Desde entonces, los exmilitares presentaron varias apelaciones, la última ante la Corte Suprema, que confirmó la culpabilidad de estos exmilitares. Víctor Jara, uno de los más grandes representantes de la música latinoamericana, fue apresado un día después del golpe de militar en contra del gobierno de Salvador Allende, el día 11 de septiembre de 1973. Las fuerzas militares lo detuvieron y lo llevaron al estadio este de Chile, donde aquí estuvo con otros detenidos más. Ahí un militar lo reconocería y sería separado del resto. 5 días después, su cuerpo apareció en las afueras de un cementerio. Su cuerpo sin vida tenía 44 balazos. Las víctimas de la dictadura de Pinochet, que fue en septiembre de 1973 a marzo de 1990, superan los 40.000 personas, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. De esta cifra, más de 3.000 fueron asesinadas o desaparecidas. El resto fue víctima de tortura. El cantante, que encontró aquí su voz, Víctor Lidio Jara Martínez, fue su nombre completo, nació en 1932. ¿En dónde? En San Ignacio, un pueblito del centro de Chile. Al menos esto se decía de él en su biografía, pero historiadores ponen en duda este dato y aseguran que nació en Santiago de Chile. Fue director de teatro, escritor, líder político, pero sobre todo un cantautor excepcional que con 8 discos a su haber se convirtió en uno de los referentes de la nueva canción chilena de protesta, o de la que
varias personas ya denominaban música protesta. Así es, es un género que cruzó fronteras, produjo canciones sobre problemas sociales y políticos cantadas en español, compuestas por quienes las cantaban. Un género al que todavía llaman canción de autor. Víctor Jara fue y sigue siendo una de las figuras más reconocibles en este estilo. Comunista, era miembro del Partido Comunista de Chile. Jara era enemigo de los militares que enfrentaron con sangre y balas a quienes pensaban distinto, a quienes consideraban los causantes de los problemas de su país. Víctor Jara era el cantautor que transmitía las ideas que los militares pensaban que eran nefastas. Fue el que habló sobre la guerra en Vietnam, en el derecho de vivir en paz, quien en la canción del soldado, que solo compuso por no grabar, pero no grabó, perdón, pudo más bien decir: dime si es justo, soldado, con tanta sangre, ¿quién gana? ¿Quién gana? Sin tan injusto, si es tan injusto matar, ¿por qué matar a tu hermano? Casi como anticipo a lo que sucedió con su propia persona. El que hizo una hermosa canción de amor entre dos trabajadores que no podrán jamás ser juntos porque su condición se los impedía. Seguramente ya muchos lo reconocen. Canciones sobre la reforma agraria en contra de los grandes y terratenientes, en clave de tres cuartos, con un tono festivo de unidad. Jara no necesariamente aleccionaba, solamente buscaba celebrar en lo que creía o atestiguar lo que él veía, como se escucha en la canción esta, se me viene a la mente, A Desalambrar, por ejemplo. Era otra época, por supuesto. La música latinoamericana buscaba encontrar otros senderos siguiendo la estirpe que se había inaugurado con el primer Bob Dylan en Estados Unidos. La guitarra acústica a la cabeza de la de palo, con una esperanza de que la identidad de la región tenga su propio espacio, con este ritmo que Jara tocaba y que además manejaba a la perfección. Y sí, si ven los videos, por supuesto, de sus shows, de sus presentaciones en vivo, lo que hace con su mano derecha es impresionante, sin lugar a dudas, sin equivocarse nunca. Él tocaba las cuerdas, las cuecas, perdón, y las tonadas chilenas perfectamente bien, con temas más locales, más regionales y con una visión política que se filtraba en todo lo que él hacía, y el cambio estaba ahí, latente. Jara estaba ahí, el hijo de una cantora popular que antes fue director de teatro, encontró en la música una forma de explorar una visión que tenía del mundo, una visión que lo volvió cercano a la figura de Allende, a quien apoyó durante su campaña presidencial y luego del triunfo del candidato de la Unidad Popular, el día 4 de septiembre de 1970, 3 años antes del golpe de Estado. Jara se convirtió en uno de los artistas estables de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado de Chile, donde se convirtió en investigador. El 11 de septiembre de 1973 el golpe de Estado lo sorprendió, estando pues en la universidad, y ahí él fue detenido. El cantante torturado en este punto, recordar que el golpe de Estado de Augusto Pinochet desató la locura y la violencia en el estadio chileno
estaba Jara junto a centenares más de detenidos y había podido pasar desapercibido, pero lastimosamente lo encontraron. De acuerdo al relato de su vida, de su viuda, Joan Jara, en su libro Víctor Jara, así lo denominó, un canto truncado basado en varios testigos con los que había hablado. Estos momentos se habrían desarrollado de esta manera. Y leo textual: tú eres ese maldito cantante, ¿no? Le habría dicho un suboficial que lo reconoció. La ira contra el músico palpitó. Lo patearon hasta dejarlo en el piso y digo, no permitan que se mueva de aquí. Este me lo reservo yo, volvió a decir el suboficial a otros soldados. Le hicieron caso, lo llevaron a los sótanos del estadio y ahí lo interrogó la segunda fiscalía militar desde esa época. Jara sufrió mucho en esa época. Alguien le cortó los dedos de sus manos, alguien más le cortó la lengua. Canta ahora si puedes, hijo de Pi, le habría dicho uno de ellos al que llamaban príncipe. Él padeció mucho durante 5 días. Le dispararon 44 veces, así nació pues la leyenda Víctor Jara. Esa de la que muchos otros artistas se han hecho eco de su vida, porque hay un Víctor Jara sobre el que la banda irlandesa U2 contó en el tema One the Hill, en el ya clásico de Joshua Tree. Jara fue el cantante del que Joe Strummer cantó en Washington Bullets, uno de los temas del tremendo disco sandinista de la banda de Clash, por ejemplo, Please Remember Víctor Jara, in the Santiago Stadium, es verdad, Those Washington Bullets Again, eran una de las canciones en memoria de este cantautor Víctor Jara. Ni hablar del hitazo noventero de los fabulosos Cadillacs, Matador, dedicado a él. Esta fue la canción que hizo el grupo argentino cualquiera que consiguiera relevancia en Latinoamérica, y el tema que habla de resistencia tiene un Víctor Jara como figura idolatrado por el personaje principal del que se habla en la canción Matador. Calle 13, como residente en solitario, ha tenido también un Víctor Jara dentro como referencia en su obra. Una de las últimas canciones de su videoclip es This Is Not America, publicado en el año 2022, en el que se puede ver a una dramatización del asesinato del mencionado Jara.